al glomérulo renal, que es donde se produce el daño, le hago un corte transversal o como ustedes quieran, y lo veo al microscopio, generalmente la membrana no presenta mucha alteración, no hay daño, no hay una barrida de la membrana, o sea, la membrana es íntegra, pero aumenta la permeabilidad o los espacios, son mínimos los cambios, ¿ya? Por eso se llama de cambios mínimos, o sea que no es tan grave el cuadro. Eso sucede en pediatría. Ya cuando los cambios de la membrana o del glomérulo son mayores, hay que pensar en otras causas, ¿ya? Y la causa generalmente es idiopática, no hay una causa que haya desencadenado, no se sabe, digamos, puede ser una causa infecciosa, puede ser que por un motivo que nadie sabe se desencadenó el síndrome nefrótico, ¿ya? Lo que se sabe es que en nuestro mismo sistema inmunitario que va a producir una alteración en la membrana basal del riñón para que haya todas las alteraciones que ahora vamos a ver, ¿ya? Solo que no se sabe qué es lo que activa a nuestro sistema inmunitario, ¿okay? Es como la púrpura trombocitopénica idiopática que se desencadena y entonces nuestro mismo sistema inmunitario empieza a atacar las plaquetas, pero no hay una causa, no sabemos qué pasa. Muy bien, entonces como definición para el síndrome nefrótico tenemos que es una alteración de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, específicamente los podocitos, ¿ya? Producido por el sistema inmune, específicamente linfocitos T. ¿Dónde nos hace quedar? Glomerular. Podocitos. Podocitos. Producido por el sistema inmunitario, linfocitos T, específicamente. Ok, entonces vamos a dar un vistazo, vamos a hacer de cuenta que esta es una imagen de la parte renal, donde este vendría a ser el glomérulo renal con su arteriola aferente y eferente, el glomérulo renal, el túbulo contorneado proximal, asa de Hendle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Nos vamos a ubicar en todo lo que es el glomérulo renal, ¿ya? Aquí está el glomérulo renal y la membrana basal glomerular. Si hacemos un corte transversal de esta parte, de afuera hacia adentro de la membrana, tenemos el epitelio, la membrana basal glomerular y la membrana de los podocitos, ¿ok? Y aquí está la cápsula de Bowman donde se forma la orina. ¿Qué es lo que nos interesa? Membrana basal glomerular y podocitos. ¿Cuál es la función de la membrana basal glomerular y podocitos? Evitar que se filtren moléculas o partículas de gran peso molecular. ¿Qué se filtra generalmente por ahí? Agua, electrolitos, se filtran libremente. Entonces empiezan a filtrarse por aquí, pero se reabsorben en todo lo que es el túbulo contorneado distal, la asa de Hendle, proximal y el túbulo empiezan a reabsorberse según las necesidades. ¿Qué es lo que no tienen que pasar? Eritrocitos y proteínas, ¿ya? Generalmente no pasa por aquí, ¿ya? Entonces sería por aquí o por aquí para eliminarse por la orina, no pasa por ahí. Pero por motivos idiopáticos que no se sabe, se activa el sistema inmunitario y empieza
a producir alteración de esta membrana y de los podocitos. Los podocitos tienen como unos entrecruzamientos que evitan que pasen las partículas de gran peso molecular, pero cuando el sistema inmunitario empieza a alterar esto, se rompen o disminuye su permeabilidad, y lo que antes las partículas grandes, como ser proteínas en este caso, llegaban hasta aquí y regresaban, ahora pasan por atraviesan la membrana y se eliminan por la orina. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte? Bien, hasta ahí estamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la etiología? Diríamos que podríamos decir que es autoinmune. ¿Ya? La causa, idiopática. Se sabe que desencadena o que cuál es el tic cuál es el que le da el empujoncito al sistema inmune para que ataque o que altere la permeabilidad. Y eso no se sabe. Por eso es causa idiopática. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica? Estamos hablando de síndrome edematoso. Entonces, este es, por ejemplo, un paciente que me va a llegar, que me va a contar una historia, la madre, que hace más o menos 4 o 5 días el niño empezó a edematizarse los pies, las piernitas, manos, y después disminuía. Y así ha ido aumentando, y ahora el edema aumentó y casi está completamente edematizado. Perfecto. Entonces, edema. Lo observo, no hay antecedentes de infección, un niño tranquilo, euneico en este momento, normocoloreado, neurológicamente bien el paciente. Una causa, no veo una causa. Pregunto, ¿su orina, señora? La señora me puede decir que la orina es espumosa. Otro antecedente importante. Orina espumosa. Eso se da porque hay presencia de proteínas. ¿Ya? Muy bien. No tengo más antecedentes. Niño de 4 años, digamos. Generalmente los 3 síndromes de lo que estamos hablando, las 3 enfermedades o 3 patologías, tienen un rango de 2, 3, 4, 5, 6 años. ¿Ya? Muy bien. Como no estoy muy seguro o sospecho ya que es un nefrótico, solicito lo más fácil y primero un examen general de orina. Señora, le vamos a hacer un examen general de orina. Ya, doctor, perfecto. ¿Qué más le va a hacer? Vamos a hacerle proteínas en sangre. Vamos a hacerle colesterol en sangre. Vamos a hacerle proteína, colesterol. Eso es lo más importante. Obviamente todo paciente renal cubre ahí creatinina, lo que es función renal. ¿Ya? Muy bien, ¿qué espero encontrar en el examen de orina? ¿Qué pierdo por orina? Proteínas. Entonces, voy a encontrar proteinuria. ¿Ya? Si lo veo en cruces, muchas veces vienen 3 cruces ahí. Y si sería una proteinuria de 24 horas, voy a ver mayor a 40 miligramos por metro cuadrado hora. ¿Ya? Eso en el laboratorio. Es una orina de 24 horas. ¿Qué significa eso? Que hoy a las 3 de la tarde empieza a orinar en un recipiente y mañana a las 3 de la tarde
Llevo esa muestra de toda la orina 24 horas para que la estudie el laboratorio. A ver cuántos acumuladores de proteínas. Proteínas en sangre. Entonces, una hipoalbuminemia. O sea, disminución de las proteínas en sangre. ¿Por qué? Porque las está eliminando por orina. ¿Ya? Entonces, la parte sérica, tomo una muestra y veo, o sea, van a estar disminuidas porque por orina las está eliminando. ¿Cuánto generalmente? Menor de 3 miligramos por decilitro. ¿Okay? Colesterol va a presentar una hipercolesterolemia, generalmente mayor a 200 miligramos. ¿Por qué se da la hipercolesterolemia? Porque mi cuerpo está falto de proteínas. Entonces, si algo me falta, tiene que reponerse. Entonces, ese hígado va a decir, a este cuerpo le faltan proteínas, vamos a producir proteínas. Entonces empieza a producir proteínas, pero no solo produce albúminas, también produce lipoproteínas. Entonces, eso se me va a demostrar en el laboratorio con aumento del colesterol. Al mismo tiempo, ahí en la parte del hepatocito que produce albúminas, produce lipoproteínas. Y en el laboratorio voy a tener una hipercolesterolemia. Pero también se puede perder, entonces en el laboratorio, en la orina puedo tener, no es ley, lipiduria. Puede o no haber. ¿Ya? La urea y la creatinina va a salir normal, generalmente sale normal, no se altera. Muy bien. Ok. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, mi tratamiento. ¿En qué va a ir basado mi tratamiento? Ya. ¿Por qué se da el ya? Otra cosa. Entonces, la triada clásica, antes que avancemos, del síndrome nefrótico es edema, proteinuria e hipoalbuminemia. Eso es lo clásico del síndrome nefrótico. ¿Ya? Lo otro puede haber o no haber muchas veces, pero lo clásico es, esa es su triada clásica. ¿Y por qué se produce el edema? ¿Por qué se hincha el paciente? ¿Ya? Recuerden que en el intravascular hay líquido y ese líquido se mantiene por algo que se llama equilibrio de Starling, ¿no ves? Donde el equilibrio está dado por presión oncótica y presión hidrostática. ¿Y la presión oncótica por quién está dado? Por las proteínas, ¿no ves? Ahora, si yo pierdo proteínas, va a disminuir la presión oncótica. Y al disminuir la presión oncótica, sube la presión hidrostática, y al aumentar, entonces, al disminuir sale líquido al extravascular. ¿Ya? Entonces, cuando mi presión oncótica disminuye, el líquido del intravascular empieza a salir al extravascular. Por eso es que el paciente se ve edematizado. Bien, ahora mi tratamiento. Primero yo tengo edema. ¿Y cómo lo voy a combatir ese edema? Lo voy a combatir con proteínas. Y la proteína que yo puedo ponerle a mi cuerpo es la albúmina. ¿Ya? Entonces le voy a transfundir albúmina, pero no en todos los casos. Solamente si el paciente está en anasarca.
¿Por qué? Porque esa nasarca le puede producir disconfort respiratorio al paciente. Está tan edematizado que puede hacer incluso edema agudo del pulmón, derrame pleural, ¿no es? También puede hacer de causa por lo trasudado. Entonces, si el paciente está con anasarca y está por demasiado líquido que tiene, entonces ahí yo tengo que actuar por la emergencia del cuadro, entonces coloco albúmina. No es que sea el tratamiento, porque la orina la va a perder igual esa albúmina. A más albúmina que yo le ponga, igual va a filtrarse y va a salir por orina. Pero en esa emergencia donde el paciente está con disconfort respiratorio por la nasarca, yo tengo que pasar albúmina, aumentar mi presión oncótica y empezar a traer líquido del extravascular al intravascular, hasta que mi tratamiento específico vaya a actuar. ¿Ya? Bien. Muy bien. ¿Y cuál es mi tratamiento específico? Ya. Líquidos endovenosos o vía oral normal. No hay restricción de líquido aquí, porque no aumenta mi parte intravascular. Tengo normovolemia generalmente, ¿ya? No tengo hipervolemia, entonces se mantiene con líquidos normales. Por lo general no tendría que haber alteración de la función renal tampoco. Líquidos endovenosos o vía oral normal, polia de Segal normal, ¿ya? Y el tratamiento específico corticoide. Y aquí tiene que ser sistémico. ¿Ya? Corticoide sistémico. El más utilizado, prednisona. Vía oral. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo actúan los corticoides? Son inmunosupresores, ¿no es? Los corticoides son inmunosupresores, entonces me van a disminuir la actividad de los T. Si me disminuye la actividad de mi sistema inmunitario, entonces van a empezar a disminuir la afectación a nivel de la membrana basal glomerular, y entonces si disminuye mi permeabilidad, ya no voy a eliminar proteínas, y el paciente va a entrar en un equilibrio normal. Bien. Otra cosa que este paciente tiene que estar aislado. ¿Por qué? ¿A quiénes yo aíslo generalmente? Aíslo a los pacientes que tienen una enfermedad infecciosa que me puede contagiar a otros pacientes, y aíslo a los pacientes inmunodeprimidos que se pueden contagiar a otros pacientes. Mucho más se lo voy a eliminar en un hospital. Y este paciente es inmunodeprimido. ¿Por qué es inmunodeprimido? Porque por aquí, ¿qué van a salir? Proteínas, ¿no es? Y entre esas proteínas tenemos albúmina, tenemos inmunoglobulinas también. Y si pierdo inmunoglobulinas, pierdo sistema inmunitario que me va a defender de infecciones. Entonces, ese paciente de ya es un inmunodeprimido, porque está perdiendo inmunoglobulinas también. Entonces, si yo lo pongo adentro de una neumonía, un paciente que tiene COVID, influenza o una diarrea infecciosa, se me va a infectar y con un sistema inmunitario bajo se me puede complicar. ¿Qué más pierde? Pierde antitrombina, sobre todo antitrombina 3. Entonces, es un paciente que puede producir trombos, porque está perdiendo la antitrombina. Entonces, como indicación, no es reposo absoluto, es reposo relativo, tiene que caminar el paciente, moverse, para que no haga trombos. Bien. Ahora, este paciente en su tratamiento tiene varias opciones. Uno, que funcione muy bien el tratamiento, o sea, que este paciente, si funciona muy bien, se llama
córtico sensible. ¿Qué significa? Cuando yo inicio el tratamiento, doy todos los días, ¿ya? El tratamiento lo doy todos los días. Un día, otro día, otro día, otro día. Puedo darle así por un mes, todos los días. ¿Okay? Luego tengo que pasar a día por medio para ir ya disminuyendo la cantidad de corticoides. Eso hasta por 4 a 6 meses lo tengo que hacer. Ahora, si yo le di todos los días y el paciente después de una semana disminuyó el edema, perfecto, iba todos los días, pasé a día por medio y no volvió a edematizarse hasta que acabó el tratamiento, todo bien, ese es un córtico sensible, porque es sensible al corticoide, se supone que es una enfermedad de cambios mínimos, mejoró y pues, todo bien. Ahora, si yo le doy todos los días y va bien el paciente, y luego paso a darle día por medio, y después de aproximadamente una semana otra vez se edematiza, ese paciente es un córtico dependiente. Se depende de que yo le dé todos los días corticoides. Cuando paso día por medio, vuelve a edematizarse. Muchas veces se vuelve a dar un mes más así y se va probando nuevamente. ¿Ya? Pero en ese caso ya es un córtico dependiente. A veces hay que hacer otro tipo de estudio, de repente si le volvió a dar todos los días, mejoró, y nuevamente vuelvo a día por medio y otra vez se edematiza, ahí tengo que ver otras causas, hacer una biopsia renal para ver qué está sucediendo, de repente ya no es de cambios mínimos, si no es otra la causa, pues hay que ver. Y lo peor que le podría pasar que sea un córtico resistente. ¿Qué significa? Que no mejora los corticoides, ni dándole todos los días, le doy todos los días, una semana y nada, no mejora el paciente. Entonces ahí sí tengo que hacer una biopsia para ver cuál es la causa. ¿Por qué? ¿Qué otras causas pueden ser? Puede ser un lupus, puede producir un síndrome nefrótico, por ejemplo. ¿Ya? Otras causas que ya necesitarían otro tipo de medicamentos más agresivos que se usan en pacientes oncológicos, por ejemplo, más inmunosupresores. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto? En duda estaremos libres. No, si es lo que le explico, tienen que entender ya, porque ya ahí les sale más fácil estudiar. Ahí no. Hasta ahí es nefrótico. Sí, puede salir. Sí. Si le pone albúmina, si está con anasarca, le pone albúmina, puede ponerle furosemida para que disminuya el edema rápido. Pero no es parte del tratamiento específico. Pero puede utilizar furosemida en caso de... ¿Se falla albúmina o se pone furosemida? No. O sea, no tendría que fallar con albúmina. Es para que disminuya el edema más rápido. Se le pone albúmina y a la mitad de la albúmina puede usar furosemida para que empiece a disminuir la anasarca. Solo en ese caso. No sería. Ya no les pongo síndrome nefrítico, porque cuando hablo de síndrome nefrítico abarco muchísimas patologías que pueden producir inflamación del epitelio glomerular. ¿Ya? Entonces vamos a reducirlo a lo que más se produce en pediatría. Síndrome nefrítico producido por glomerulonefritis post-estreptococina. ¿Ya?
glomerulonefritis postestreptocócica y, como dice en la diapositiva, con consumo de complemento. ¿Ya? Escriben aumentados. Con consumo de complemento. Doctor, glomerulonefritis Postestreptocócica con consumo de complemento. Muy bien, ¿cuál sería la definición? Entonces, la definición es una lesión de la membrana basal glomerular o epitelio de la membrana basal glomerular por sería la toxina por reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Por reacción antígeno-anticuerpo o reacción inflamatoria. ¿Okay? O sea, es una lesión a nivel del epitelio de la membrana basal glomerular por una reacción de antígeno-anticuerpo que produce una inflamación. ¿Ya? Ahora se lo explico en este pequeño dibujo. ¿Ok? Entonces, por lo general, este vendría a ser el epitelio. O este, si quieren, el epitelio, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a borrar todo para que puedan explicarles. Sucede que yo tengo un paciente que me ingresa también edematizado, ¿ya? Paciente con edema, y me dice la madre, igual, 4 años, que hace unos 5 días igual empieza a hematizarse y ya llega ese paciente irritable. El anterior es un poco más tranquilo, el nefrótico, el nefrítico es más molesto, un poco más irritable. Entonces ya lo observamos ahí, edema, irritabilidad, y preguntamos lo mismo, color de la orina, igual que en el nefrótico. Y la madre me va a decir que presenta orina oscura, orina oscura, o si no, está como con sangre, doctor, o roja, color Coca-Cola, no sé. Ajá. Ya, esto está perdiendo sangre por orina, voy a pensar, ¿no? Muy bien. Y de repente no tiene antecedente de una faringoamigdalitis o lesiones de piel. Sí, doctor, hace como unas 3 semanas presentó como un absceso en la piel. Ya ese es un dato muy importante, porque ahí pudo haber tenido Streptococcus pyogenes. ¿Se acuerdan cuando pasamos la clase de faringoamigdalitis? Le dije que una de las complicaciones del Streptococcus pyogenes son endocarditis o glomerulonefritis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la infección pudo haber sido tratada, pero la toxina sigue todavía circulante sin producir ningún daño infeccioso. Ya el paciente no tiene fiebre, el paciente estaba normal y la toxina era nada en su cuerpo, no estaba produciendo ningún daño. Pero es detectada, entonces está aquí la toxina, que son los antígenos, ¿ya? Están circulando los antígenos en la sangre y tengo anticuerpos. Y a esto viene el complemento C3 y los une. Detectaron que habían antígenos, los cuales no estaban produciendo ningún daño, y vienen los anticuerpos y empiezan a pelear con esos antígenos.
por acción del C3. Empiezan a unirse, a unirlo. Y empiezan a pegarse aquí al epitelio del glomérulo renal. ¿Ya? Entonces, cuando empiezan a pegarse ahí, producen una reacción inflamatoria, antígeno-anticuerpo, y empiezan a atraer células proinflamatorias, tipo citoquinas, y llegan aquí. Y producen una inflamación. Esta inflamación me va a llevar a una lesión y necrosis. Lo que no estaba pasando nada, mis anticuerpos empiezan a producir una lesión y necrosis del epitelio renal, el glomérulo renal. Al haber necrosis, empiezan a haber eliminación de eritrocitos, ya por la misma inflamación y el daño que hay, empieza a haber un aumento de permeabilidad, necrosis, y toda esa necrosis que va a haber aquí empiezan a eliminarse por acá eritrocitos por la orina, por esa reacción inflamatoria que ha habido. Donde no había daño, mis mismos anticuerpos empezaron a producir daño. Entonces, eso es lo que voy a ver como orina oscura. ¿Ya? ¿Entendieron? Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, la etiología es el estreptococo. ¿Ya? Biógenes. La clínica. Estamos hablando de edema. ¿Por qué se da ese edema? Por aumento de la presión hidrostática. Ese aumento de la presión hidrostática se da por disminución de la diuresis. Y esa disminución de la diuresis se da por disminución del filtrado glomerular, producido por lesión a nivel del epitelio renal. ¿Ya? Entonces, toda esta lesión y necrosis que hay en el epitelio renal me disminuye también el filtrado glomerular. ¿Ya? Porque eso es lo que hace mi glomérulo renal, filtrar, ¿no es? Filtrar, y que mis toxinas se eliminen y que no haya una falla renal. Entonces, si yo tengo ya un daño, entra en falla renal y empieza a disminuir el filtrado, y si disminuye el filtrado, el paciente no presenta diuresis, y si no orina, todo ese líquido se acumula, ¿no es? Entonces, y si se acumula el líquido, me produce un aumento de la presión hidrostática, que sería acá. En el anterior era una disminución de la presión oncótica, y en este, que se da por pérdida de proteínas, y ahora en el nefrítico hay un aumento de la presión hidrostática por aumento de agua. Ya, no está orinando el paciente. Y ese aumento de la presión hidrostática aumenta, y entonces luego empieza también a eliminarse o a extravasarse al extravascular. Y ahí se da el edema por aumento de presión hidrostática o aumento de líquido. Como aumenta la presión hidrostática, yo también voy a tener hipertensión arterial mayor de percentil 90 para la edad. Y obviamente, como dijimos, va a haber hematuria. El FG doctor que era Más de eso. disminución FG. Filtrado glomerular. Maturia mayor de 100 por campo. Sí, generalmente es mayor de 100 por cámara, es masiva, ¿no? Se ve macroscópica, hematuria macroscópica, si quiere.
Entonces, edema, hipertensión, hematuria, triada clásica del síndrome nefrítico. Ahora, para el diagnóstico, obviamente tengo la clínica, que es lo mismo, el edema, hipertensión, hematuria y disminución de la diuresis, que puede ser oligonuria o dimanuria o anuria, definitivamente que no orina nada. Aquí tengo la clínica y laboratorios. Ya saben, voy a pedir un examen general de orina donde va a haber hematuria. Voy a pedir función renal, urea y creatinina. Van a estar ambas aumentadas. ¿Ya? Voy a pedir C3, va a estar disminuida. ¿Qué es el C3? ¿Se acuerdan? El complemento de aquí. ¿Por qué disminuye? Porque se consume. Se consume para unir antígeno anticuerpo. Tiene que haber el complemento C3. Si no hay complemento, no se une antígeno anticuerpo en este caso. Entonces se consume al unirlo. Cuando ya yo tome el laboratorio, está disminuido. Es muy importante ese laboratorio para ver la evolución del paciente. Es el más importante. Cuando yo hago el tratamiento y le hago seguimiento, tengo que solicitar C3 para ver cuando se vaya normalizando, significa que ya no hay unión de antígeno anticuerpo, por lo tanto no va a haber proceso inflamatorio. Ego, urea, creatinina, C3. Creatinina igual va a estar aumentada ahora. Sí, por alteración de la función renal. Función renal. Eso, específicamente. Obviamente pueden ver un hemograma, PCR para ver la parte infecciosa, pero no tendría que estar tan alteradas. ¿Ya? Pero específicamente estos son los laboratorios que se solicitan. Ok. Y puedo solicitar una ecografía, obviamente. Si quiero pedir una por imagen, un estudio por imagen para ver, puedo pedir una ecografía Doppler para ver cómo está la perfusión y el riego, ¿no es? Cómo está funcionando también la perfusión renal. Muy bien, y mi tratamiento tiene que ir basado a las características de este paciente. ¿Qué es lo principal que yo tengo que mejorar en este paciente? El edema. Entonces, ¿qué tengo que hacer para disminuir el edema? Hacer lo que orine. No puede orinar, entonces tengo que hacer lo que orine. Tengo que darle diuréticos. Principal, furosemida. Con la furosemida tengo que aumentar mi diuresis y también actúa para disminuir mi hipertensión. Pues también un antihipertensivo la furosemida. Además que si este paciente ya tenía una alteración renal, puede estar haciendo una hipercalemia y la furosemida pierde potasio. Esa parte me ayuda. 2. Es un paciente que tiene mucho líquido en el cuerpo. Entonces tengo que hacer restricción hídrica y de sodio, ¿ya? Hidrosalinas. Para que no se olviden, pueden darle un 50% de su requerimiento basal. Si les toca en provincia, por ejemplo, y les tocó sábado, o les llegó el paciente en la noche y al otro día recién viene el nefrólogo, aunque esté en un segundo nivel, pueden manejarlo al 50% de su requerimiento basal y al otro día, ya cuando vea a la nefróloga, que vea cuándo le va a comer. ¿Cuándo? ¿A qué me refiero? Que si por holiday Segar pesa el niño
20 kilos, le va a tocar 1500 para 24 horas, usted le da 750 para 24 horas. Entonces, que no tome más líquido que eso. Entonces, para evitar que se sobrecargue. Y siempre controlando presión arterial. Muy bien. ¿Qué más tenía yo? Presión arterial elevada. Entonces, puedo dar nifedipino para la hipertensión arterial. Puedo dar una sola dosis o mantenerla horario en caso de que no mejore con una sola dosis. Si sigue teniendo toxinas circulantes, puedo dar antibiótico. Puedo dar una penicilina benzatínica. Y para saber si todavía hay toxinas circulantes, voy a solicitar un ácido, que va a salir mayor a 200. Ácido es antiestreptolicina, ¿ya? La toxina del estreptococo. Entonces, diurético, restricción hídrica, antihipertensivo, antibiótico. Eso. Penicilina benzatínica. Y en el peor de los casos que el paciente no mejore, ¿qué va a requerir? Diálisis peritoneal. ¿Cuáles serían los criterios para esta diálisis? Peritoneal, diálisis peritoneal. Hipertensión arterial persistente, paciente anúrico, potasio mayor a 7, acidosis refractaria, o sea que yo le coloco bicarbonato y nada, no mejora esa acidosis. Y una urea mayor a 200. Son criterios para diálisis peritoneal. O sea que mi riñón no está eliminando nada de ácidos o azoados. Entonces el paciente sigue con mucho líquido, a pesar del nifedipino, a pesar de la furosemida, sigue hipertenso. Entonces yo tengo que sacar ese líquido, ¿no? Porque me puede hacer hasta una encefalopatía hipertensiva, me puede hacer una encefalopatía urémica. Entonces tengo que hacerlo orinar. Si no orina, tengo que ver otra forma de hacerlo que saque esos líquidos. Entonces colocamos catéter de diálisis peritoneal para filtrar. Y si tengo un potasio que está subiendo, me va a producir afectación cardíaca. Acidosis que no mejora con bicarbonato, igual me produce difusión miocárdica. Refractaria, porque coloqué bicarbonato no mejora, bicarbonato no mejora. ¿Por qué? Porque no está eliminando nada por orina. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pasamos al último tema de SHU. Ok, entonces, SHU. ¿Qué significa SHU? Síndrome hemolítico urémico. Perfecto. ¿Cuál es la definición? La definición es una igual, es un daño endotelial producido por toxina. Es un daño endotelial producido por toxina, produciendo una lesión renal, específicamente del epitelio, epitelio vascular. ¿Ya?
casi similar al anterior, pero el anterior había edema, y ese edema ya llevaba lesión y necrosis. Y no era producido específicamente por la toxina, sino por la reacción inflamatoria. En el nefrótico, recuerden, en el nefrótico lo que hay es aumento de permeabilidad de la membrana basal glomerular, específicamente del podocito, ¿ya? Causado por causa autoinmune. Nefrítico, por acción de antígeno anticuerpo, se produce una reacción inflamatoria severa con lesión y necrosis. El SU, la toxina, ahí va a actuar a nivel del epitelio recién, ¿ya? Ahí es donde recién hace efecto la toxina directamente. ¿Okay? Vamos a ver cómo. La etiología. La etiología está dada por la toxina de la E. coli, Escherichia coli, entero hemorrágica o 157 H7 y por la Shigella. Y la toxina se llama Shiga o también llamada verotoxina. ¿Ya? ¿Qué sucede? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces vamos a hacer de cuenta que yo tengo aquí un vaso. ¿Ya? Tengo un vaso. Bien, vamos a hacer igual. ¿Ya? Y en este vaso hay endotelio. Está el endotelio del vaso. Y en este caso son pequeños vasos, ¿ya? Puede producir el daño en todos los vasos, pero la alteración se da por el daño en los pequeños vasos. Por eso en los vasos más pequeños a nivel renal. ¿Ok? Muy bien, yo tengo un vaso, ese vaso es de cualquier lugar del cuerpo. Específicamente va a ser intestino, porque ahí está la bacteria, y riñón, porque tiene bastante predilección por el riñón, porque tiene receptores, en el riñón hay receptores que más tienen atracción por la toxina, o la toxina tiene más atracción por ciertos receptores que hay a nivel de los vasos renales, ¿ya? Pero va a dañar cualquier vaso, incluso puede producir colitis a nivel intestinal, ¿ya? Sucede que tengo la toxina, ingresa a través del vaso. Esa toxina va a producir daño a nivel epitelial, daño en el endotelio, empieza a dañarlo, produciendo puede producir hasta cierta hemorragia o daño a nivel vascular nada más. Cuando hay un daño a nivel vascular, hay algo que se activa para proteger ese daño, que son las plaquetas, ¿ya? Entonces, como hay lesión a nivel vascular, aquí vienen las plaquetas y se producen las tres cosas: activación plaquetaria, adhesión plaquetaria y acumulación plaquetaria. O sea que aquí empiezan a acumularse las plaquetas, se acumulan y se acumulan. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Ahora, recuerden que por ahí tiene que pasar un eritrocito. Si no hubiera acúmulo plaquetario, pasaría normal por ahí. Pero hay acúmulo de plaquetas. Luego vamos a ver lo que quiere llegar. Muy bien. En la clínica, este paciente va a tener edema, igual. ¿Por qué? Por lo mismo que en el nefrítico. Porque a nivel de los vasos renales
como hay lesión a nivel, ha habido daño y lesión, igual va a haber disminución del filtrado glomerular por esa lesión que hay a nivel de los vasos renales. Entonces hay edema, y lo mismo que el anterior, por aumento de presión hidrostática, esto causado por la disminución del filtrado glomerular, y también puede llevar a una disminución de la diuresis, o va a llevar a la disminución de la diuresis. Por eso es que hay edema, ¿ya? Disminuye la diuresis, aumenta presión hidrostática, sale líquido extravascular y edema, lesión vascular y disminución del filtrado glomerular. Ahí estamos, ¿no es? Muy bien, va a haber edema, también va a llevar a una hipertensión arterial, eso, hasta ahí. Y sobre todo, un dato muy importante, diarrea. De inicio acuoso, pero generalmente cuando el paciente ya llega con su edema, va a presentar moco y sangre, lo que se traduce como disentería. No siempre, por si acaso, pero en la mayoría de los casos sí sucede, ya, porque la E. coli enterohemorrágica es causa de disentería. Entonces, ¿qué me va a contar la madre? Llega, lo mismo, niño desmatizado. Señora, ¿qué pasó con su niño? No sé, doctor, hace 2 días empezó a desmatizarse y estaba enfermo. Sí, doctor, hace como 7 días empezó a tener diarrea. ¿Cómo era la diarrea de inicio? De inicio era acuosa, pero hace como unos 4 días ya es con sangrecita, estrías de sangre, y hace 2 días empezó a hincharse. Diarrea disentérica que produce edema, ahí ya me hace pensar en un SHU, una E. coli que ha liberado la toxina Chiga. Esa toxina Chiga vino a producir daño a nivel del endotelio vascular renal, disminuyó el filtrado glomerular y el paciente empezó a orinar menos. Entonces la madre me va a decir también, está orinando menos, aumenta la presión hidrostática y el paciente tiene edema. Pero además puede tener también este paciente puede tener vómito porque es una infección gastrointestinal y dolor abdominal incluso. ¿Ya? Muy bien. Tengo que hacer un diagnóstico. Y otra vez, como en los otros anteriores, solicito un examen de orina donde también va a haber hematuria. Porque hay una lesión. Solicito un hemograma donde puede haber leucocitosis en este caso. Si hay leucocitosis, edema cronótico, a veces hay 15.000, 20.000 edema cronótico si hay leucocitosis. Aquí, como hay un proceso infeccioso, solicito PCR, puede estar positivo porque hay una infección. Como la causa es renal, solicito función renal, urea y creatinina, que va a estar alterada por creatinina elevada. Solicito plaquetas que van a estar disminuidas, menor a 150.000. ¿Por qué? Porque se están consumiendo. Recuerden, las plaquetas disminuyen por consumo, por destrucción o porque no se producen. En este caso se están consumiendo, porque como hay una lesión vascular, entonces hay un acúmulo de plaquetas. Y las que antes estaban circulando por la sangre, y yo cuando tomaba muestra me salía 300.000 porque estaban circulantes, ahora ya no están circulantes, están acumulando. Tomo una muestra y hay menos de 150.000. Ya lo
normales arriba de 150.000. ¿Por qué? Se están consumiendo ahí, no se están destruyendo. ¿En qué caso se destruyen? En una pulpotromocitopénica idiopática, digamos, ahí empiezan a destruirse por causa autoinmune, ¿no? ¿En qué caso no se producen? En una anemia clásica no se produce, porque la verdad no produce nada en esos casos. Pero aquí es por consumo, ¿ok? ¿Y qué más va a presentar este paciente? Anemia hemolítica microangiopática. O sea, la triada clásica del SHU es alteración en la función renal, plaquetopenia y anemia. Esa es la triada del SHU. ¿Ya? Anemia y función renal alterada. No les digo edema porque no siempre hay edema, pero en un 60% hay. Muy bien, ¿por qué la anemia? ¿Ya? ¿Y por qué hemolítica? Sucede que los glóbulos rojos o eritrocitos tienen que pasar por el vaso. ¿Ya? Y este vaso antes no tenía esos acúmulos de plaquetas y pasaba tranquilo. Ahora tiene esos acúmulos de plaquetas, entonces cuando pasa el vaso por aquí, choca por aquí, no puede pasar por ahí, pasa por esos espacios donde no puede y sale acá destruido. Destruido, todo destruido. Si yo lo pongo en una lámina periférica, voy a ver algo que se llama esquizocitosis. Algo así. Algo así. Cuando vienen en el laboratorio ahí dice esquizocitos o presencia de esquizocitos. Significa glóbulos rojos fragmentados. ¿Ya? Por eso es hemolítica, porque se destruyen los glóbulos rojos. Pero no es autoinmune. ¿Ya? Es microangiopática porque son vasos pequeños, microangio, vasos pequeñitos que se hacen, ¿ya? Por el acúmulo plaquetario. Entonces, cuando se observa en la lámina, glóbulos rojos destruidos, esquizocitos, se llama eso. Solicito un CUMS para descartar que sea autoinmune y me sale CUMS negativo. ¿Por qué no es autoinmune? Es microangiopática. Y aparte me muestra esquizocitos. Perfecto. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, ahora el tratamiento es casi similar al nefrito, ¿ya? Solo por algunas cositas. Uno, en el nefrítico da antibiótico, aquí no se da antibiótico, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que me produce el daño son las toxinas, y si yo doy antibiótico destruyo más bacterias, libero más toxinas. Entonces, voy a tener que dejar que se autolimite la infección. ¿Ok? Como toda infección. Por eso es que en las diarreas no es tan indicado antibiótico, generalmente. 2. Lo mismo. No puede orinar el paciente, furosemida. 3. Si hay hipertensión, nifedipino. Si hay acúmulo de líquido, restricción hidrosalina o sodio y agua. Y aquí me olvidaba, cultivo o coprocultivo para ver la bacteria. Pues, igual pueden hacer
ELISA para ver si está la bacteria y la toxina. Muy bien. Antibióticos no, furosemida, nifedipino, restricción hídrica. Muy bien. 6. Sangre. ¿Se transfunde o no? Solo si es menos de 7, incluso si es menos de 6. ¿Ya? Todo paciente con anemia, por ejemplo, si yo hago una anemia ferropénica, me llega un niño con una anemia ferropénica por falta de consumo y tiene menos de 7, transfundo. O sea, menos de 7 es anemia grave, indicación de transfusión, a menos que sea desnutrido, que se puede esperar hasta 5.4, se dice 5.5. Ahora, todo paciente que tiene menos de 7 se transfunde por la gravedad que puede producir esa anemia. En estos pacientes se dice que se puede esperar hasta 6. ¿Por qué? Porque igual yo le paso sangre, se va a seguir destruyendo y me va a producir hemoglobina. ¿Cómo se llama? Ay, caramba. Ya, pero esos esquizocitos o los glóbulos rojos destruidos son los que me producen mayor daño, incluso daño a nivel neurológico. Por eso es que se evita la transfusión de sangre, porque esos esquizocitos o esos glóbulos destruidos son los que me pueden producir daño a nivel hepático, neurológico, incluso el paciente puede llegar a convulsionar. Pero no solo por eso, sino que este paciente puede llegar a convulsionar por una encefalopatía hipertensiva o puede llegar a convulsionar por una encefalopatía urémica. La causa de muerte en estos pacientes son el daño neurológico. ¿Ya? Entonces, por eso se puede esperar hasta 6 la transfusión. Pero si ya es menos 6, se transfunde, ¿no? Y por último, plaquetas. ¿Transfundimos o no? Podemos transfundir si tiene menos de 20.000 plaquetas. ¿Ya? A menos que con 30, 40.000 tenga signo de sangrado, ahí se transfunde. Pero si no hay signo de sangrado y llega a 20.000, se transfunde. ¿Por qué? Porque ya con eso hay riesgo de sangrado a nivel neurológico. ¿Ya? Entonces, esa es la indicación de transfusión de plaquetas. Menos de 20.000 si no hay sangrado. Si estamos en un 30, 40, 50.000, digamos, pero sangra, ahí ya se transfundiría. A pesar que la brecha es alta de su valor mínimo de 150.000 a 20.000, igual no se indica transfusión de plaquetas. Ni siquiera en las púrpuras trombocitopénicas se indica transfusión de plaquetas con menos de 20.000 si no sangra. ¿Qué más? Doctor, el número 6, ¿qué dice? Sangre. ¿Por qué dengue? No hay que ir. No, pero ¿por qué puede ser? Es que no se le ve. No sé qué dice. Parece que ¿No ve? está pensando en Pérsico. Ya. ¿Qué más? Nada más. ¿Alguna pregunta? O sea, si se hace transfusión de la plaqueta, si está menos de 20.000 y si no hay sangrado. Pero si hay sangrado, Por más razón. Si hay sangrado y usted tiene 40, transfunde. no importa. Si usted tiene 40 y no tiene sangrado, no transfunde. Tiene 25 y no tiene sangrado, no transfunde. Incluso pueden esperar hasta 10.000 de plaquetas.